Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más que podemos estar compartiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios que es tan poderosa, tan gloriosa, que alimenta nuestra alma, fortalece nuestra fe y nos lleva a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero hablar en esta noche de la importancia de cómo orar, de cómo ser eficaz para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan llegar delante del trono del Señor. Sabemos que la Biblia dice que clama el justo y el Señor nos oye. Entonces vamos a ver a través de la palabra, vamos a aprender cómo poder tener una oración eficaz. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, ¿no? Y aquí está hablando de una petición incorrecta, ¿no? Después vamos a ver cómo pedir como conviene, cómo pedir conforme a lo que Dios quiere que pidamos, a su voluntad. Pero dice esta palabra, si me acompaña, Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque en los primeros versículos habla de las guerras y de todos los conflictos que suceden, ¿no? Pero qué importante que como hijos de Dios sepamos que Jesús nos enseñó a pedir, a buscar, a golpear, a llamar, pero que también tenemos que entender que no tenemos que tener peticiones solamente egoístas para nuestro propio beneficio o para nuestros propios deleites. Entonces aquí nos enseña la palabra que dice, pedís y no recibís, ¿no? Yo creo que todos aquellos que oran y le piden a Dios quieren recibir respuesta de Dios. Por eso es importante saber que Dios no va a contestar una oración que esté fuera de su voluntad y fuera del contexto bíblico del corazón de Dios, ¿no? Dios no va a responder una oración que maldiga a alguien, una oración que perjudica a alguien, una oración que no esté centrada en la voluntad de Dios. Por eso es importante que para tener respuestas en oraciones, en las oraciones, en la intercesión, en el clamor, tenemos que pedir bien, tenemos que pedir como conviene. Y eso es lo que vamos a ver ahora a la luz de las Escrituras, ¿no? Porque es la que nos va a abrir el entendimiento para encontrar respuesta en muchas de nuestras oraciones, sabiendo que Dios responde. Dios responde sí, Dios responde no, o Dios responde espera. Pero Dios es un Dios que es fiel a sus promesas. Él cumple sus palabras y la palabra de Dios es poderosa. Por eso, fíjese lo que dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros propios deleites. Es decir que no está mal que uno pida conforme a las necesidades que uno tiene, pero uno no puede estar pidiendo constantemente, Señor, ayúdame, bendecime, prosperame, alentame. Solamente el enfoque a nuestra persona nada más, porque sería una oración egocéntrica, una oración egoísta. No quiere decir que no pidamos para nosotros, pero ya cuando somos constantes y solamente pedimos para nosotros, para los nuestros, para nosotros, estamos pidiendo muchas veces con una actitud egoísta. Entonces estamos pidiendo mal, ¿no? Tenemos que pedir realmente direccionado por el corazón de Dios. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que, ¿qué es la amistad con el mundo? Nosotros tenemos que ganar el mundo para Cristo. Nosotros tenemos que predicarle a este mundo. Jesús murió por este mundo. Tenemos que llevarle el evangelio a este mundo. Pero no podemos congeniar, no podemos mezclar el agua del aceite. El Señor nos puso en la tierra como un pueblo escogido, como un pueblo santo para anunciar sus virtudes y para no
hacernos al pensamiento de este mundo o ligarnos o mezclarnos con pensamientos que son contrarios a su voluntad, sino que tenemos que tener amistad con Dios, amor por la gente, y la gente realmente tiene que acercarse a Dios para tener amistad con Dios. Y cuando las personas tienen amistad con Dios, viene la paz y por ello le viene bien. Pero nosotros no podemos tener una comunión, la luz con las tinieblas, no puede coincidir. Entonces debemos entender que no tenemos que pedir egoístamente, ¿no? O con ese pensamiento de solamente mi propio beneficio, pedir realmente conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y San Juan habla de esto, 14:13, San Juan 14:13, habla cómo nosotros tenemos que pedir, cómo nosotros vamos a encontrar respuesta, ¿no? Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores, eso es algo que tenemos que tener claro. Pero gloria a Dios que si recibiste a Cristo, si recibimos a Cristo, nos arrepentimos por nuestros pecados, caminamos en santidad, somos justificados por la sangre de Cristo y somos limpiados de todo pecado y tenemos acceso a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Entonces somos declarados justos por la fe en aquel que murió por nuestros pecados. Entonces podemos tener libertad para entrar al lugar santísimo, podemos tener libertad para pedirle a Dios y ser específico en nuestras peticiones, pero saber cómo pedir, cómo hacerlo, cómo orar. Fíjese lo que dice San Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando ahí Jesús, ¿no? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, que tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Es decir, que Él es el que es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que intercede por nosotros. No hay otro medio para llegar a Dios. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿cómo tenemos que pedir? En el nombre de Jesús. Y cuando pedimos en el nombre de Jesús, el Padre se va a glorificar porque va a traer respuesta. Seguro, tendremos que esperar. Hoy estamos acostumbrados a que todo es rápido, ¿no? A que tocamos un botón, tocamos la tablet, el celular, queremos que ya tarde unos segundos más y ya estamos como... Con Dios no es así. Dios se toma su tiempo, Él lo puede hacer en un chasquido, pero Él lo hace a su manera y no a la nuestra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer, confiar que si pedimos algo en el nombre de Jesús, Dios va a otorgar esa petición, porque está hecho de una manera correcta. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré. Tenemos la certeza que el Señor lo va a hacer. Así que clamemos, pidamos, oremos. Dice la palabra, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? A veces estamos enfrascados o estamos ahí con una mente encuadrando a la grandeza de Dios. Y Dios quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas, pero lo va a hacer en esa intimidad constante. Mientras más busquemos su presencia, la revelación de Dios vendrá, la respuesta de Dios vendrá y vamos a experimentar esas cosas grandes y ocultas, ¿no? Que ojo no vio y que oído no oyó. Así que sepamos que Dios es un Dios sobrenatural. No querramos muchas veces razonar la omnipotencia de Dios o la obra sobrenatural de Dios. Solamente creemos, confiamos y lo hacemos en el nombre de Jesús y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Y Dios es poderoso para cumplir nuestras peticiones. Debemos pedir con fe, creyendo y no dudando, porque no podemos recibir algo si pedimos sin fe o si tenemos desconfianza o le decimos, Señor, yo te pido esto, pero y no sé si me lo vas a dar, es muy difícil. Bueno, listo, no voy a recibir nada, tengo que pedir con fe. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y acompáñeme a San Mateo, capítulo 21, versículo 21. Wow, aquí está hablando el Señor Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 21,
21, ¿no? Tenemos que desechar la incredulidad, la duda, son obstáculos para recibir algo de Dios. Por eso, la persona quizás que viene con una fe sencilla y cree, recibe el milagro, recibe la bendición. Pero ya cuando empezamos a cuestionar y empezamos a dudar, ¿y será que Dios hace milagro en este tiempo? ¿Y será que eso sobrenatural es de Dios? No vamos a recibir nada, pero necesitamos creer, porque si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Dice la palabra, San Mateo 21, 21, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y escucha el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Aleluya! Tenemos que creer. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y en las promesas de Dios. Más allá de lo que veamos, más allá de lo que percibamos, más allá de lo que digan los demás. Nuestra fe está puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo, que Él podía orar y el Padre lo escuchaba, ¿no? Tenemos que imitar al modelo que tenemos, que es Cristo, ¿no? Y tenemos que pedir también, porque muchas veces tenemos maneras erróneas de pedir. Dios me lo tiene que dar, y queremos torcerle la mano, exigir la mano a Dios, o porque yo decreto, o porque yo nada. La voluntad de Dios tiene que estar primero. Él es el Dios, no nosotros. Nosotros tenemos que pedir con un temor reverente. Señor, si es tu voluntad, si esto, Señor, tú lo permites, bueno, pasa de mí esta copa. Tenemos que pedirle con humildad a Dios, tenemos que pedirle con reverencia, porque Él es Dios, no es nuestro amuleto de la suerte, sino que es un Padre bueno y misericordioso, pero también es fuego consumidor. No tenemos que ser irreverentes, sino que tenemos que ser reverentes y tener temor reverente a Dios. Fíjese Jesús cómo le pedía a Dios. No le pedía, yo decreto y porque yo lo digo y porque yo lo declaro. No le pedía así. Si me acompaña o escuche este versículo, después lo busca. Hebreos 5:7. Escuche esto. Fíjese cómo Jesús pedía. Y Cristo, en los días de su carne, cuando vivía en el cuerpo de carne, ¿no? Escuche, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué ofrecía? Ruegos y súplicas. ¿Qué más? Dice, y con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo oraba Jesús? Con gran clamor y lágrimas. Con un temor reverente, con una humildad, pidiendo con clamor y lágrimas. ¿Cómo Dios no va a responder cuando alguien se acerca de esa manera? Porque Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Fíjese lo que dice, al que le podía librar de la muerte. Y escuche esto, y fue oído a causa de su temor reverente. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí se me antoja, no es mi deseo, sino es la voluntad de Dios. Señor, ¿es tu voluntad? Lo quiero, porque va a ser bueno para mi vida. Y si no es tu voluntad, no quiero nada, porque estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Así que ¿cómo tenemos que pedirle? Con temor reverente, con clamor y con lágrimas. Dios va a escuchar ese tipo de oraciones. Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios. Nosotros no le podemos exigir venir para acá y andar para allá, porque Él es Dios todopoderoso, Rey soberano del universo, que hizo el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Él es el glorioso, es Jehová de los ejércitos, es el Rey inmutable que no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Así que pidamos con temor reverente, pidamos conforme a su voluntad. No lo que me gusta, no lo que es agradable a mis ojos, no lo que parece lindo. Señor, esto que parece lindo, ¿es tu voluntad? Este trabajo, ¿es tu voluntad?
esta noviecita, este noviecito, ¿es tu voluntad? ¿Esto que estoy haciendo es tu voluntad? ¿Este activismo que estoy haciendo es tu voluntad? Busquemos la voluntad de Dios, porque esa es la manera de orar correctamente. Mateo capítulo 6, ahí nomás, dé vuelta unas hojas y vamos a poder ver algo más sobre este tema tan interesante, cómo pedir a Dios. Mateo capítulo 6, fíjese, podemos leerlo del 6. Mateo 6, 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Y escuche el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad. Yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Y lo que es voluntad de Dios, Dios va a traer respuesta. Lo que es algo que no nos conviene, el Padre no le va a dar al Hijo algo que no le convenga. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. También tenemos que entender que tenemos que pedir en unidad y en acuerdo. Ahí nomás Mateo 18, 19. El Señor en la unidad y en el acuerdo, Él escucha, Él inclina su oído. El Señor oye a su pueblo cuando su pueblo clama en unidad. San Mateo 18, 19. Fíjese que es importante a veces cuando nos unimos a orar, que uno es el que dirija la oración y el otro el que apoye esa oración. No que uno ore para el norte y otro ore para el sur y uno ore para el otro lado. Una oración en acuerdo es lo que va a tener respuesta de parte de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces leemos Mateo 18, 19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ponernos de acuerdo, orar en acuerdo, pedirle en tu voluntad, Señor, que sea tu voluntad, pero en acuerdo oramos por esta situación. Y veremos realmente cómo Dios responde a esas oraciones. Amén. Tenemos que pedirle con un corazón humilde. Tenemos que pedirle al Señor perdonando para poder ser oídos. No podemos pedirle algo si nosotros estamos enemistados con alguien, estamos resentidos, enojados, peleados, sea con nuestra esposa, porque dice que si no arreglamos nuestras cosas, nuestras oraciones tienen estorbo. Y si no estamos en comunión con el hermano que oro o con la persona que ora, y si no perdono, mi oración no va a llegar ni al techo. Tengo que perdonar, porque lo dice también el Señor en el Padre Nuestro, lo remarca. Si usted ahí me acompaña, ahí Mateo 6:12, estamos en Mateo capítulo 6:12, habla de la importancia de perdonar para que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vosotros vuestro Padre Celestial. Y escucha el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestra oración no va a llegar si no tenemos un corazón perdonador, para que llegue la oración como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y terminando, tenemos que pedir junto con intensidad. Hechos 4:29, fíjese que cómo los apóstoles pedían, ¿no? ¿Cuál era su petición? Hechos 4:29, fíjese el clamor de ellos, ¿no? No le pedían, Señor, dame un barco, dame un avión, séme rico, quiere ser presidente. No, le pedían para que la palabra corra, le pedían para que la gloria de Dios se manifestara y la gente conociera a Jesucristo. Estaban bien enfocados en la oración. Hechos 4:29 dice, escuche,
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conserve a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué le pedían, Señor? Que podamos hablar con todo denuedo tu palabra para que la gente te conozca a ti. Ese era el sentir de los cristianos primitivos y tiene que ser el sentir nuestro, más allá de nuestras necesidades personales. Fíjese el versículo 30, mas extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y escuche, y con esto terminamos. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Había un buen enfoque, había una buena motivación, había unidad, había acuerdo y la gloria de Dios se desató. Que podamos realmente recibir esta palabra para ver el resultado de que cuando oramos conforme a lo que Dios nos enseña, vamos a recibir la respuesta. Que el Señor le bendiga mucho y Dios traiga respuesta a todas tus oraciones y te regocijes en un Dios que es fiel y que cumple su palabra, porque Él es un Dios de promesas. Dios le bendiga.